Em, Voy a proyectar la guía que le acabo de mandar, ya, para que la revisemos. Es una guía de sumatorias y sucesiones. Esta guía un poco más, quizá un poco más sencilla de trabajar, pero no, pero con buenos conceptos detrás, ¿ya? Aquí, por ejemplo, hay una propiedad que no aparece, que es la telescópica, ¿ya? Que esa propiedad también nos sirve, la necesitamos. Y esta propiedad también que es muy, la H, esa propiedad H que también es muy usada, ¿cierto? Que enseguida se la voy a explicar. Lo primero es calcular sumas, ¿ya? Eso es lo que nos propone la guía. Primero calcular las diferentes sumas. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, que calcular sumas que son de estas características, por ejemplo, como la A, ¿cierto? Tiene 6 elementos. Entonces, sumas los 6 elementos nomás. ¿Sí o no? Eso no creo que haya mucha dificultad con eso. Igual que la B, por ejemplo, ¿cierto? O la C, porque son términos más acotados, ¿sí? Entonces, primero entender que la sumatoria, ya, vamos a esta guía, bueno, tiene esa parte, calcular las siguientes sumas. Aquí nos piden calcular, sí, calcular las siguientes sumas, ¿cierto? Y ahí tenemos unas progresiones aritméticas, ya. Esa guía quizás les puede servir, ¿ya? Entonces, voy a volver a la pizarra. Ya. El concepto ahí de sumatoria, fíjate que primero una sumatoria, uno la escribe como la sumatoria de los A sub i, por ejemplo, ¿cierto? Desde el i igual 1 hasta el n. ¿Ustedes entienden ese concepto, lo que significa esa nomenclatura? Primero que todo, pensar que es un A sub i. Y el A sub i es una sucesión. De hecho, debiésemos haber partido por eso primero. ¿Quién es el A sub i? Es una sucesión. Es una sucesión de términos. ¿Qué significa eso? Que yo voy a partir por el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, ¿cierto? Y así voy a poder continuar generalmente hasta la sub n, ¿sí? Entre medio de estos va a aparecer el iésimo término, A sub i, y ahí uno puede continuar, y generalmente llega hasta la sub n. El término iésimo, ese que aparece con la i, o con la k de repente, representa, ¿cierto? Representa una expresión. Esta expresión está representando. Y esa hace describir todos los elementos que tenemos ahí. Por ejemplo, si yo digo la sucesión 2 por A sub i, perdón, 2, 2 por, ya, el 2 por A sub i, ¿qué va a querer decir eso? Que a cada A sub i le tengo que multiplicar por 2. ¿Te fijas? O sea, esto se va repitiendo todo el rato. Y así podríamos continuar. Pero si nosotros ahora a esto le ponemos un sigma, este es el símbolo de sumatoria. Si tú a esa sumatoria de la sub i, ¿cierto? Colocamos muchas veces desde el i igual 1 hasta el n. Si nosotros le colocamos el símbolo sumatoria a esta sucesión, entonces nosotros generamos una sumatoria. El nombre lo dice, sumatoria, ¿cierto? Entonces voy a estar sumando el primer elemento
con el segundo elemento, o sea, los mismos elementos que teníamos en la sucesión, pero ahora en vez de comas, vamos, ya, ¿y hasta dónde llegamos? Siempre el límite inferior de la sumatoria me indica dónde parto, el límite superior de la sumatoria me indica hasta dónde llego. Por eso cuando, por ejemplo, quiero calcular una sumatoria fácil, por ejemplo, la sumatoria desde i igual 1 hasta 6, de 1 partido en i, fíjate, aquí el i nosotros lo teníamos aquí en el subíndice. Por tanto, el primer elemento, fíjate que aquí hay un primer término, era la sub 1. Después pasamos al segundo término, y ahí va corriendo, es como un contador, ¿te fijas? Cuenta el 1, después cuenta el 2, después cuenta el tercer término al 3, término 10 va a ser el A sub 10 y así, ¿sí? Eso es lo que está contando, por tanto, cuando yo represento una sumatoria, aquí lo estoy representando como 1 partido por 1, el i es el que va variando, ¿te fijas? 2, después viene la tercera posición, sería el i sub 3, el 4, el 5, el 6. Hasta ahí, ¿por qué? Porque n vale 6. ¿Hasta ese punto tienen dudas o no, chiquillos? Ya. Entonces, como primera tarea para ustedes, ya para ir familiarizándose con esto lo tienen que hacer ustedes en sus tiempos libres ya, para que podamos ir avanzando. Entonces, la tarea que van a tener es describir las sumatorias que aparecen en la guía 5, que está en el chat. ¿Ya? Y ahí, bueno, usted aquí suma esto y entrega un resultado, ¿cierto? ¿Cuánto es 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto? ¿Alguien tiene alguna calculadora con la que me pueda ayudar, por favor? Yo, ¿Ya? ¿Cuánto le da? estoy haciendo más un cuarto, más un quinto, Más un sexto. más un sexto. Me da 2 enteros, 9 veinteavos. Eso es 2,45. Sí, Porque 9 veinteavos es casi 10 veinteavos, es casi 0,5. ¿Cierto? Entonces 2,45. Bien. Entonces, la tarea que tienen ustedes ya para hacer es eso. Ya tomar la guía 5, tomar el primer ítem de la guía 5 que fue enviada ahí en el chat, ¿cierto? Y donde dice calcular las siguientes sumas, escríbelas, ¿ya? Por ejemplo, yo la que acabo de hacer es la primera, ¿ya? La que voy a hacer ahora va a ser la letra K, ¿ya? Esta era la letra A, esa es la letra A. Voy a hacer la letra K ahora. ¿Qué dice la letra K? Dice la sumatoria hasta el 5
desde el i igual 1 de menos 1 elevado a i por 1 más 1 partido en i. Entonces, esa suma, ¿cuál sería el primer término de esa suma? Menos 1 elevado a 1 por 1 más 1 dividido por 1. Chiquillos, ¿se entiende bien lo que hay que hacer o no? El segundo término pasaríamos al i igual 2 por 1 más 1 medio. Más, ¿cuál sería el tercer término? Menos 1 elevado a 3 por 1 más 1 tercio. Más el menos 1 elevado a 4 por 1 más 1 cuarto. Más el menos 1 elevado a 5 por 1 más 1 quinto. Y hasta ahí terminamos, ¿ya? Porque el n me indica que solamente van a ser 5 las repeticiones que yo tengo que realizar. Ya. Entonces, bueno, aquí nosotros podemos ir resolviendo. Una de las cosas interesantes es cuando tú colocas un menos 1 antes, ¿ya? de cualquier cosa. Este menos 1 sirve para ir dándote un positivo, un negativo, un positivo, un negativo, los va alternando. Porque fíjate, menos 1 elevado a 1 es menos 1, ¿sí? Por, bueno, 1 más 1 medio, bueno, 1 más 1 es 2. Más un menos 1 al cuadrado es positivo, por eso queda más 1. 1 más 1 medio serían 3 medios. ¿Sí? Pero fíjate acá, el menos 1 elevado a 3 queda menos 1. Menos 1 por 1 más 1 tercio serían 4 tercios. Este de acá, menos 1 elevado a 4 es más, es positivo. ¿Cierto? Y 1 más 1 cuarto serían 5 cuartos. Y el último término, menos 1 elevado a 5, es negativo. Sería menos 1 y 1 más 1 quinto serían 6 quintos. O sea, cuando tú, por ejemplo, tengas que encontrar una sucesión o una sumatoria, ¿cierto? Y aparezca alternado de signos negativos, signos positivos, signos negativos, signos positivos, entonces inmediatamente tú tienes que asociar a que hay un menos 1 elevado a algo. ¿Ya? Porque el menos 1 elevado a algo te va a ir dando el primer signo positivo o negativo, el segundo signo positivo. Por ejemplo, si fuera menos 1 elevado a i más 1, por ejemplo. ¿Sí? Profe, Dime. la fórmula siempre es así, 1 más 1, o sea, en este caso 1 medio partido en i. En este caso sí. Solo en este caso, porque son casos particulares, cada uno con su caso. ¿Sí? En este Ya. caso sí, sí, Cata. ¿Ya? Pero aquí lo interesante es que justamente, independiente de que eso, porque eso ahí, el i es el que se va moviendo. Pero el i se va moviendo aquí, pero también se va moviendo en el exponente del menos 1. Por tanto, cuando tú quieras hacer parecer una variedad de signos así, entonces la clave es colocar el menos 1 elevado a i o el menos 1 elevado a i más 1, por ejemplo. Fíjate que el primer término sería menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2. O sea, el primer término sería positivo. El menos 1 elevado a 2, cuando el i vale 2. Segunda posición. Esta es la primera posición. Segunda posición cuando i vale 2 sería negativo. ¿Te fijas? Tercera posición quedaría par. Entonces sería positivo. Cuarta posición. Esto quedaría impar, por tanto sería negativo. Y así tú podrías continuar. ¿Sí? Porque a veces hay sucesiones que te dicen, por ejemplo, menos 1, más 2, menos 3, más 4, etcétera. Entonces uno siempre se pregunta cómo Profe, colocar ese signo. ¿Cómo?
Pero mi I sería, por ejemplo, el 2, el 3, el 4, el 5. Sí, po, claro. Ay, O sea, aquí sería 1 en realidad, porque si esto, te fijas, esta es una sucesión, aquí sería -1 elevado a 1 más 1. Sería -1 elevado a 2 más 1. Sería -1 elevado a 3 más 1. ¿Te fijas? Lo que pasa es que cuando tú colocas este valor, el 1, porque esto queda 1, positivo, esto queda -1, este queda 1, y así. Pero cuando tú colocas un 1 delante de un número, entonces el número aquí, por ejemplo, en esta parte de acá, no es necesario colocar el 1, ¿cachai? No es necesario porque se entiende que 1 por 2 va a ser 2. Pero lo que sí interesa es el signo. Ese signo te lo va dando algo así. ¿Ya? Para que tengan esa... para que revisen. Chiquillos, les voy a hacer una encuesta aquí para que podamos colocar también la asistencia, ya, debido a que justamente Krishna se nos fue, nos abandonó. No, no importa, pero tiene algunas cositas que hacer. Asistencia. UIF 114, hoy día estamos a 31 del 07. Ya, les pido por favor que coloquen ahí en el chat, debiese aparecerles ahora, ya, debiese aparecerles por favor, anoten su asistencia ahí en el chat, ya, lo agradecería. Bien. No sé si hasta ese punto tenemos dudas o preguntas. Es claro lo que estoy diciendo, ¿no? Chicos, chicas. Daniela, Catalina, Ricardo, Krishna, Claudio, Yarid, John. sí, profe. Ya, vale. Estoy tratando de Sí, avanzar como desde lo más básico, ¿cachai? Como de lo más básico para que vayan adquiriendo el concepto, para que se vaya adquiriendo el concepto, ¿ya? Entonces, para que les quede aquí justamente en la clase, y alguien que no vea el chat, por ejemplo, no va a poder tener la guía, entonces yo voy a copiar los ejercicios y vamos a tachar los ejercicios que tenemos hechos. ¿Ya? Entonces tenemos aquí, ya, tenemos hechos ya. Lo otro les queda a ustedes. La idea es que se vayan familiarizando con escribirlos, porque, bueno, tenemos hecho ese y tenemos hecho el K, dijimos, ¿no? Ese. Tienen que familiarizarse porque, por ejemplo, aquí yo puedo escribir, ¿cuál es ese desarrollo? 1 al cubo, más. ¿Cuál es el que avanza? El contador del I1 pasa ahora al I2 porque estamos en la segunda posición. Entonces pasaría al 2 al cubo, más. Como es una suma, tenemos una sumatoria, tenemos que ir poniéndole más. 3 al cubo, más 4 al cubo. ¿Sí? Ahí terminaría esa, por ejemplo. ¿Cachai? Eso es lo que tienen que profe, hacer y calcular el resultado. Dígame. eso sí, estos ejercicios se podrían hacer con fórmula, por si Sí, el número, el n fuera muy grande. si el n fuera muy grande, claro que sí. Pero para eso vamos a seguir avanzando en la guía, ¿ya? Porque en la guía esta guía, por ejemplo, en la tercera parte la vamos a hacer con fórmulas para que vayamos practicando las fórmulas. ¿Vale? Ya, Profe, ¿la guía está en los examen? No, yo se las subía aquí al chat, Ah, ya. ¿ya? Ya, entonces fíjate lo que me pide ahora el ítem 2, ¿ya? Voy a copiarlo acá. Lo que me pide el ítem 2. El ítem 2 me pide escribir en forma de sumatoria las siguientes series de números. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, voy a tomar la primera, la A. Primero que todo, si me piden escribirlo en forma de sumatoria, tengo que armar una sumatoria. Y tú partes desde el I igual 1
¿Y llegas hasta dónde? A ver, ¿cuántos términos tiene? 1, 2, 3, 4 términos. Por tanto, arriba la parte superior, en el límite superior de la sumatoria, entonces va el 4. Y como estamos trabajando con i, entonces la variable, lo que va a ir avanzando, tiene que ir con i. Si yo elijo colocarle una k, entonces, si yo elijo colocarle una k, entonces lo que tiene que ir acá es algo con k. Vamos a seguir con la i, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va modelando lo que yo tengo aquí? Aquí tú tienes que encontrar cuál es cuál es el patrón. Por ejemplo, el patrón, el 1, yo lo podría escribir como 1 partido por 1. Después 2 partido en 3. Después 1 partido en 9. Después 4 partido en 27. Yo creo que aquí nos equivocamos y este debiese ser un 3, ¿cierto? Eso. Ahí sí. Porque si no sería muy difícil hacerla. Ahí, ese. Vamos a hacer que ese sea 3, ¿ya? Ya, ¿cómo podría ser el patrón? Un patrón que nos sirva. Por ejemplo, arriba. Sabemos que tenemos una fracción. Arriba va pasando el 1, después pasa el 2, después pasa el 3, después pasa el 4. O sea, arriba es como si nosotros tuviéramos el valor de i. ¿Sí o no? ¿Me siguen lo que estoy haciendo, chiquillos, o no? Sí. Abajo en el denominador, fíjate, tengo el 1, el 3, el 9 y el 27. El 3, el 9 y el 27 son múltiplos del 3. Por ejemplo, ese 3 es lo mismo que decir 3 elevado a 1. El 9 es lo mismo que decir 3 elevado a 2. El 27 es lo mismo que decir 3 elevado a 3, ¿sí? Pero el 1 es lo mismo que decir 3 elevado a 0. Acuérdense que todo número elevado a 0 es 1, ¿sí? Entonces ahí vamos formulando y vamos generando como el patrón que se forma, que tenemos que ir representando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas o qué fórmula me podría servir para colocar un 0, después que aparezca un 1, después que aparezca un 2 y después que aparezca un 3? Porque ya la base siempre va a ser el 3, ¿cierto? 3 elevado a i menos 1. Ya, eso, 3 elevado a, voy a escribir esto un poco más claro. Esto sería i dividido en 3 elevado a i menos 1. Claro, porque como dice la compañera, ¿qué pasa cuando en la primera posición, cuando i es igual a 1? Va a quedar 1 dividido en 3 elevado a 1 menos 1. Más. En la segunda posición vendría el 2 dividido en 3 elevado a 2 menos 1. Después vendría la tercera posición, 3 dividido en 3 elevado a 3 menos 1. Más, y la cuarta posición sería 4 dividido en 3 elevado a 4 menos 1. ¿Sí? Entonces eso es justamente 1 dividido en 1, 1. Aquí sería 2 dividido en 3 elevado a 1, que sería 3. El tercero sería 3 dividido en 3 al cuadrado, que sería 9. Estoy comprobando. Y el último sería 4 dividido en 3 elevado a 3, que sería 27. Entonces, claro, es correcto. ¿Cuál es nuestra respuesta entonces? Esa. Chiquillos, ¿me expliqué bien o no? Con lo que hice recién. Sí, profe. Ya. Cata. Cata, ¿nos seguiste? Yarid, John, Claudio, Krishna, Ricardo. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, les pido a los que no han respondido, faltan 2 que respondan la asistencia, por favor, que lo puedan hacer. Se los agradecería. Ya, a ver, entonces a ustedes también les van a quedar algunos de aquí que hacer,
Pero antes de eso vamos a hacer ya, elijan alguno que hacer. A ver, yo, o mejor se los voy a elegir yo. A ver, vamos con el E. No, a ver, mm, es que estos deberían tener menos, no sé por qué no les puse menos. Ahí sería más entretenido. Ya, a ver, uno fácil para que suelten la mano, el B. Vamos, ¿ya? 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos para que lo piensen, para que lo hagan y lo revisamos, ¿ya? 2, 3 minutos, ¿ya? Me van avisando cuando lo terminan. Profe, ¿cuál? Profe. El B, Cata, el B de barco, Ah, ya, gracias. ¿ya? Listo, creo. Ya, Daniela, damos un minutito para que los demás también lo intenten. Ya, a ver, ¿lo lograron o no? Bueno, vamos primero a escribir el símbolo de sumatoria. No siempre nos queda bien el símbolo. Vamos a partir desde el I igual 1. ¿Y hasta cuál vamos a llegar? ¿Cuántos términos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5. O sea, vamos a llegar hasta el 5. Muy bien. Daniel, a ver, comparte con nosotros cuánto te dio a ti. Me dio I partido en I más 1. Ya, estaba fácil, ¿no? Sí. Bien, muy bien. Ya, vamos con el, perdón, no con el C. Porque el C parece que también está fácil. A ver, C, D. Ya, vamos con el D. A ver cuánto nos da el D. El D ya lo tenemos. Gracias, Daniela. Vamos con el D, de dedo. A ver cuánto nos da. 2 minutitos para ese. Listo. Vale, Daniela. ¿Los demás cómo van? Claudio,
¿Cómo van, chiquillos? ¿Van siguiendo, no? Cata, Catalina. Ya. Ahí está el signo de sumatoria. ¿Cuántos elementos tenemos? 2, 3, 4 elementos. O sea, partimos desde el i igual 1 hasta el 4. Ya. ¿Cuánto te dio Cata? No, Dani. ¿Cuánto te dio Dani? Me dio 3 elevado a i partido por 3 por i. 3 elevado a i partido en 3i. Ya, a ver, comprobemos. 3 elevado a 1 dividido 3 por 1. Más 3 elevado a 2 dividido 3 por 2. Más 3 elevado a 3 dividido en 3 por 3. Más 3 elevado a 4 dividido 3 por 4. Bien, coincide. Entonces estaría bien también. Vamos con el E. ¿Ya? 2 minutitos y el E. Ya. Cata. Vamos muy rápido, Cata. No, profe. Ya. Este que estamos haciendo ahora, el E, ¿cómo va con él? Ya. Aquí hay una. ¿Cuál es la receta para hacer esto, Catalina? La receta es tener un buen ojo, tener observación, buena observación y remontarse a los tiempos remotos, de, por ejemplo, recordar cuál es la forma de un número impar, cuál es la forma de un número par, ¿cachai? Mira, ¿cómo yo puedo escribir un número par? Un número par lo puedo escribir como 2 por algo, ¿cachai? 2 por n. Si tú multiplicas algo por n, siempre va a ser un número par. ¿Cómo tú puedes obtener un número impar? Pensando en el número par. Si tú al número par le restas 1, te va a dar un número impar. O tal vez a ese número impar, a ese número par, le podrías sumar 1 o le podrías sumar 3. ¿Cachai? Entonces, así se van configurando estas cosas. Tenéis que pensar en, por ejemplo, los números pares, los números impares. En este sentido, por ejemplo, fíjate en la letra E.
Ah, sí, pues se podría dejar como I partido en 2n menos 1. Claro. Primero, ¿cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4. Y fíjate que hay un puntito suspensivo. O sea, partimos desde el I igual 1 hasta el N. Porque como tiene puntito suspensivo, indica que va a seguir avanzando. Ese 1 es lo mismo que tener un 1 dividido por 1. ¿Ya? Y fíjate que en el E, 1, 2, 3, 4. O sea, el de arriba no habría problema. El de arriba podríamos decir que es I. Hasta esa parte, Cata, ¿tenéis más o menos, vais más o menos bien o no? Hasta esa parte. Sí, incluso ya Ya. hice como la fórmula. ¿Cuánto te quedó abajo? ¿De cuál? El del E. I partido en 2n menos 1. Ya, 2I. Porque acuérdate que esta es la variable, el I es el que está avanzando. ¿Cachai? Ya. Daniela, ¿a usted le dio lo mismo? Sí, Bien. ¿El F cuánto le da el F? Vamos con el F. Cuando hay puntito suspensivo le ponemos N arriba. Ya. Ese 2 es como si estuviera dividido por 1. O sea, ahora también no estaría tan mal si es que nos recordamos el número par y el número impar, ¿cierto? El número par, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, podríamos decir que arriba es 2i y abajo podríamos decir que es 1, 3, 5, 7, 9, un número impar. Pero parte de 1. Por tanto, a este le podríamos colocar 2i menos 1. Bien. ¿Está más o menos clara esa parte o no? Ya. Bien, entonces ahora vamos a ir a calcular con algunas fórmulas, ya, que es lo que necesitamos también, ya. ¿Cuáles les quedaron pendientes aquí? Bueno, hicimos el C, les quedó pendiente, hicimos el D, hicimos el E, hicimos el F. profe. Dígame. Y siempre la letra que tiene que estar en la fórmula es I. Es que a veces está N y me confunde eso. Eh, Esta N, por ejemplo, cuando tenemos la suma desde N igual 2, por ejemplo, o sea, desde N igual 1, por ejemplo, ¿a eso te refieres? Bueno, si está, Sí, que a veces hay otra letra en la fórmula. Eso si me hay otra confunde. letra en si hay otra letra en la fórmula, entonces la fórmula tiene que ir con la letra que está abajo, ¿cachai? Por ejemplo, si yo tuviera esta misma, pero con I, entonces tendría que colocar I cuadrado más 1, ¿cachai? Si la fórmula tuviera, no sé, K, entonces tendría que ir K cuadrado más 1. Esa es la diferencia, ¿me cachai, Dani? Sí, ahora Ya, caché. vale. Va a depender de lo que tenga ahí abajo y lo que tenga acá. Eso es lo que tiene que estar relacionado. Bien. Vámonos a calcular estas que están acá. Bien. Aquí tenemos cuadráticas, cúbicas, ¿cierto? No sé si hay a la cuarta. Chuta. Entonces lo que vamos a hacer va a ser volver atrás y nos vamos a traer estas que están aquí. Esas que están ahí nos van a ayudar a resolver estas que están acá. Ya. Entonces, aquí intentar dejar
de la forma más explícita posible esta, ¿ya? Y vamos a llegar hasta la D, vamos a hacer 1, 2, 3, y después vamos a, de la D, en la E nos vamos a detener. Porque si te das cuenta, desde la E en adelante no parten desde el I igual 1, sino que parten desde el 20, o parten desde un número distinto del... Y ahí también hay una propiedad y una estrategia que se utiliza, ¿ya? También ahí hay una estrategia que ustedes deben utilizar. Entonces, por ejemplo, ya, elijan desde la A, B, C o D. ¿Cuál hacemos? La A, B, C o D. ¿Cuál hacemos? TikTok, TikTok, TikTok. A, B, C o D. La B, no sé. La B. Mira que soy fresca. Ya, la B. Hagamos la B. ¿Ya? Igual es extraño estar ahí hablando, ¿cierto? Y uno preguntar y que a veces no te responden, es como extraño. Uno piensa que está solo, pero bueno. Ya. Entonces, fíjate que aquí tenemos, antes que todo, una propiedad, esta propiedad. Esas propiedades, ¿te fijas? Y esta también. Fíjate qué dicen esas propiedades. Primero que si tú tienes la sumatoria de una suma, eso se puede transformar en la suma de una sumatoria. ¿Ya? Fíjate, aquí está Daniela, ahí, por ejemplo, estas tenían i, ¿cachai? Tenían i, pero cuando reemplazamos en la fórmula utilizábamos el n porque se buscaba el término general, ¿ya? Bueno, cuando tenemos una suma o una resta, se separan. Y cuando tenemos un número c, que un número c en este caso sería, c es una constante, es un número, ¿ya? Sale fuera de la sumatoria, ¿ok? Entonces, aplicando esas propiedades, eso es lo primero que vamos a hacer, aplicar esas propiedades. ¿Ya? Entonces aquí quedaría la sumatoria desde el i igual 1 hasta 7, de 3i al cubo, pero recuerden que el 3 puede salir fuera de la sumatoria, entonces va a quedar 3 por i al cubo. Si tú no tienes despejada la sumatoria del i al cubo, entonces no la puedes aplicar. Por eso la importancia de, por ejemplo, sacar ese 3 que está ahí. ¿Sí? Menos, el 2 también sale fuera. 2 por la sumatoria del i igual 1 hasta el 7 del i cuadrado. Bueno, aquí esta está libre. Desde el i igual 1 hasta el 7 de i menos la sumatoria de i igual 1 hasta 7 de 6. Parece que esa propiedad no la tenemos, pero ahí la vamos a anotar aquí. Si yo tengo la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un i, eso es lo mismo que decir i por n. ¿Ya? Perdón. Creo que ahí me equivoqué. Vamos a ponerle aquí c, porque c es un número constante. ¿Ya? Entonces ahí yo le multiplico el c por el n. Porque esto, lo que dice en realidad esto es que estoy sumando 7 veces al 6. Entonces, que es lo mismo que multiplicar 6 por 7. Ya. Hasta ese punto, ¿tenemos dudas o no? Catalina, Daniela, los demás, Krishna, Ricardo, Claudio, Yarid, John. Hasta ese punto, ¿hay dudas o no? Ya. Vale, Cata. No, profe. Gracias. Entonces, ahora empezamos a aplicar la fórmula, ¿ya? Fíjate que el n es el que aparece arriba y justamente es el que yo tengo que reemplazar en mi fórmula, ¿ya? Entonces aquí dice, esto va a ser 3 ¿por cuánto? Por i al cubo. ¿Cuál es la fórmula del i al cubo? Esa.
n por n más 1 partido en 2 y todo eso al cuadrado. Va a ser n por n más 1 partido por 2 y eso al cuadrado. ¿Es claro cómo se aplica la fórmula o no? Sí. Gracias. ¿Cómo sería la siguiente? Menos 2 por el i cuadrado. ¿Cuál es la fórmula del i cuadrado? N por n más 1 por 2 por n más 1 dividido en 6. Más la primera fórmula, n por n más 1 dividido en 2. Menos 6 por 7, que sería la última propiedad. ¿Hay dudas hasta ese punto o no? Ya. Bueno, asumo que si no me contestan, no hay dudas. Fíjate que esto es 8. 7 más 1, eso es 8. ¿Cierto? Y el 2 dividido en el 8, quedan 4 veces. ¿Ya? Entonces, eso va a ser lo mismo que decir 3 por 7 por 4 es 28, y el 28 lo vamos a poner al cuadrado. Menos. Aquí también puedo simplificar el 2 con el 6, me van a quedar 3. ¿Ya? Entonces, aquí el 7, el 3, fíjate, aquí tenemos 7, aquí tenemos 8, y 2 por 7, 14, más 1 son 15. El 3 que obtuvimos lo podemos simplificar con el 15 y nos va a quedar 5. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener al 7 por el 8 por el 5. Más, acá lo mismo, 7 más 1 es 8, y el 2 lo podemos simplificar con el 8 y van a quedar 4. Entonces eso serían 7 por 4. Menos 6 por 7. Ya. 3 por 28 al cuadrado. Bueno, esto todo lo podemos meter en una calculadora. La calculadora debiese arrojarte de inmediato el resultado. 3 por 28 al cuadrado menos 7 por 8 por 5 más 7 por 4 menos 6 por 7. ¿Cuánto les da? Da 2058. ¿Estamos bien o no? Sí, a mí me da igual. Vale, bacán. Entonces a ustedes les queda el A, el C y el D. ¿Vale? Voy a tomar el E, porque con el E voy a mostrarles cómo se resuelven estos de acá. ¿Ya? Nosotros estamos acostumbrados que una sucesión parta del 1, pero no muchas veces parte del 1, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tengo una suma que parte del 1 hasta el n, del a sub i, ¿cierto? Entonces voy a tener el a sub 1 más el a sub 2 más, ¿cierto? Más el a sub n. Pero ¿qué ocurre si nosotros partimos desde el i igual 10 hasta el n? Entonces el a sub 1 ya no va a ser el primer valor que tú vayas a encontrar,
sino que el primer valor que parte es el A sub 10, más el A sub 11, más el A sub 12. Y así hasta el A sub n. ¿No hay duda con eso o sí? Y que es el contador de abajo te indica de en qué posición parte, cuál es el elemento. O sea, en esa última sucesión, en esa última sumatoria que escribí, estamos partiendo desde el término 10, que pasaría a ser como el término primero. ¿Me explico bien, cierto? Pero Sí. como no tenemos una fórmula para calcular esto, hay que hacer un arreglo. ¿Ya? ¿Cuál es el arreglo? El arreglo es que para poder calcular ese, ¿cierto? Desde el i igual 10 hasta el n, ¿ya? Lo que vamos a hacer primero va a ser escribir la sumatoria completa. Está la sub 9, más el a sub 10, más el a sub 11, más hasta el a sub n. ¿Ya? Entonces lo primero que se hace, bueno, esa es la sucesión, esa es la sumatoria completa. Pero, ¿qué le sobra? ¿Qué le falta o qué le sobra a la sumatoria esta que yo acabo de escribir para que sea como la que está arriba? ¿Qué le falta o qué le sobra? Pregunta. La sumatoria de los primeros 10 términos. De los primeros 9 términos. 9, perdón. Gracias, John. Catalina, ¿usted comprendió lo que John dijo? ¿Qué cosa? ¿Usted entendió lo que dijo el John? Profe, disculpe que me vinieron a saludar, entonces justo como que dije estoy en clase y me perdí. El John dijo que a esa última sumatoria que estaba ahí había que restarle la suma de los 9 primeros términos. Ya, ahí tenéis que enchufarte. Daniela. ¿Está por ahí, Daniela? Sí. Daniela, ¿es claro lo que dijo John? Profe, También me perdí, la verdad. Ya, profe, dígame. ¿por qué le restan los 9 primeros términos? Ya, ahora lo vamos a ver. Porque, ¿qué es lo que necesito yo? Que esta sumatoria, porque nosotros no tenemos una fórmula para llegar y calcular eso. Así tal cual como lo teníamos en estas, por ejemplo. ¿Cachai? Que llegábamos y calculábamos aplicando las fórmulas que están aquí a la derecha. Estas fórmulas de acá. ¿Sí? No teníamos. Entonces lo que hacemos es utilizar, en vez de decir desde el 10, filo, decimos ya, no importa. Utilicemos desde el 1. Por eso, la pregunta es, ¿qué le sobra a esta sumatoria para hacer como esta sumatoria? ¿Qué le sobra? Nueve, Le sobran todos estos elementos, ¿o no? sí. Y esos elementos, si yo los quisiera escribir como una sumatoria, los podría escribir como la sumatoria desde el igual 1 hasta el 9. Bueno, aquí le vamos a poner la sub i, ¿cierto? La sub i. De la sub i, ¿sí o no? Todo lo que está aquí está representado por esta suma. Eso quiere decir que la sumatoria desde el i igual 10 hasta el n va a ser lo mismo que decir esa sumatoria que partiría desde el 1 y si podemos calcularla desde el 1 hasta el n, bueno, aquí se me olvidó poner la sub i, perdón. ¿Cierto? Pero como dijimos que desde el 10 en adelante no me sirven estos primeros elementos, esto hay que sacárselos a esta sumatoria, entonces restamos
desde el i igual 1 hasta el 9. ¿Me explico bien? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, fíjense. Delante escribimos les mostré unas propiedades, ¿cierto? Y ahora voy a traerme esta propiedad para acá. Y esta es la propiedad. ¿Te fijas? Si tú tienes desde el i igual m, de cualquier valor, el m está representando cualquier valor, ¿ya? Desde el i igual m hasta el n, entonces tú tienes que escribir la misma sumatoria, pero desde el 1 y restarle hasta el anterior del m, que sería el m menos 1. Como lo hicimos aquí, fíjate, el m era 10. El m era 10, escribimos la sumatoria completa y le restamos 1 antes, o sea, y le restamos 1 al m. En ese caso, quedaría hasta la sumatoria hasta el 9. ¿Se entiende la propiedad ahora o no? Sí, profe, pero profe, tengo una pregunta. A ver, dígamela. ¿La L que estamos haciendo o no? Porque yo veo como N o sea, la N sumatoria y 10. Sí, señora. Señora. Sí, esa es la que estamos haciendo. Lo que acabamos de hacer aquí, donde yo separé hacia la derecha, es la explicación de por qué ¿De cómo vamos a tener, hacerla? de por qué tenemos que hacer como tenemos que hacer el E. ¿Cachai? Ah, pero aún no lo hacemos. Aún no lo hacemos. Ah, ya. De hecho, ahora lo vamos a hacer. ¿Vale? Entonces, si nosotros analizamos lo que acabamos de pensar acá, estamos partiendo del i igual 20. ¿Qué tendríamos que calcular? La sumatoria desde el i igual 1 hasta el 30 de i por i menos 3. Y tendríamos que restarle ¿qué cosa? La sumatoria desde el i igual 1 hasta ¿dónde? 19. Exacto. Hasta el 19 de lo mismo. Del i por el i menos 3. ¿Es claro, chiquillos? Cata, ¿fue claro lo que teníamos que hacer ahora o no? Sí, profe, pero entonces solamente le resto 1 al 20. Exacto. Es como, Ah, fíjate acá, ya entendí, ya entendí. el m menos 1. ¿Cachai? Ya. ¿Y cómo calculamos eso? Bueno, eso es lo mismo que decir la sumatoria del i igual 1 hasta el 30. Y aquí esto queda i cuadrado menos 3i menos la sumatoria, esto lo vamos a dejar aquí juntito, la sumatoria desde el i igual 1 hasta el 30, ¿cierto? De el i cuadrado, perdón, 9 dijimos, del i cuadrado menos el 3i, ¿cierto? Y aquí recuerden que esta sumatoria la podemos separar. Del i igual 1 hasta el 30, del i cuadrado menos el 3 sale fuera de la sumatoria, desde el i igual 1 hasta el 30, del i. Fíjate, este menos va a cambiar los paréntesis de adentro, va a cambiar los signos de adentro. Por tanto, va a ser menos
desde el i igual 1 hasta el 19, del i cuadrado, menos por menos va a ser más, la sumatoria, desde el i igual 1 hasta el 19, el 3 sale fuera de la sumatoria, ¿cierto? Por i. Bien, recordar cuáles son las propiedades del i del i cuadrado. Entonces, acá va a quedar 30 por 30 más 1 por 2 por 30 más 1 dividido en 6 menos Profe, 3. Dígame, ¿por qué se le vuelve a sumar la sumatoria de 19? No sé cómo decirlo, pero creo que me entiende. este de acá, ¿por qué se sumó? Sí, sí. Yo pensaba que Porque solamente había que restar. sí, es que se le resta, es que claro, si tú separas esa sumatoria, esta te va a quedar la sumatoria del i cuadrado menos la sumatoria de 3i, ¿cierto? Pero Sí. si tú tienes un signo negativo antes, esta va a quedar negativa, pero negativo por positivo, o sea, negativo por negativo, esto es positivo. ¿Cachai? Ah, Eso es lo que porque pasa, sí. ¿vale? ¿Se entendió, No cierto? tenían un signo negativo antes. Exacto. Ah, ya. Ese. Por 3 por i, que sería n por n más 1 partido en 2, menos 19 por 19 más 1 por 2 por 19 más 1 partido en 2, y no sé si me alcanza el último, más 3 por 19 por 19 más 1 partido en 2. Bueno, este era partido en 6. ¿Sí? Dividido en 6. Bien. Aquí podemos simplificar porque el 6 cabe en el 30 5 veces. El 2 cabe en el 30 15 veces. 2 por 19, ¿cuánto es? 39, no, el 6 no está en el 30, tendríamos que simplificar por 3 nomás. Bueno, que esto es lo mismo que decir 3 por 2. 2 por 19 más 1, ¿cuánto es? 20, 38, 39. ¿Sí? 39 es lo mismo que decir 3 por 13. O sea, el 6 en el 39 cabe 13 veces y me quedan 2, ¿cierto? Y el 2 en el 20 cabe 10 veces. ¿Ya? El poder de la simplificación. Es súper importante simplificar. Y Profe, el ¿qué 2 dice 19? Ese que está a rayo. Arriba, no. es 19 más 1. Ay, Y 2 dividido en 19, o sea, en 20, serían 10, ¿cierto? Entonces, ahora escribir lo que me queda. 5 por 31 por 2 por 3 serían 61, menos 3 por 15 por 31, menos 19 por 10 por 13, más 3 por 19 por 10. ¿Alguien podría calcular cuánto es eso? ¿Cuánto da? ¿Les quedará eso, no?
Profe, me dio 6.160. Estamos bien entonces. 6.160. Bien. ¿Es Profe, claro cómo funciona esta propiedad? Dígame. eso le iba a decir. Es que no entendí muy bien cuando hizo lo de el desarrollo. Esta parte de aquí. Sí, esa parte, porque yo tenía entendido que era como por 3, ya por 3, y el 2. Entonces ahí como que me confundí. ¿Por qué puso 30 por 30 Bien, más 1? usé esta fórmula. Usamos esas. Entonces, el número que aparece aquí arribita es el que tú tienes que reemplazar en la fórmula. Sí, pero el, el 3i por i, Este, sí. lo que pasa es que cuando tú tienes una constante, acá está, cuando tú tienes una, perdón, no está ahí, está acá. Cuando tú tienes una constante en este, multiplicando a una sucesión que se va a sumar, la constante puede salir fuera de la sumatoria y queda multiplicándola. ¿Cachai, Cata, no? Sí, sí, ahora entendí. Eso es lo que Tengo que hicimos. aprender las fórmulas o Pero tenerlas. ¿sabes cuál es la mejor forma de aprenderse las fórmulas? Primero, hacer un formulario. Y segundo, cada vez que tú hagas una de estas, tienes que ir, por ejemplo, mira, bueno, aquí tenéis que aplicarla, los primeros que hicimos, ¿cierto? Haz el A, el C, el D, porque ahí vas a aplicar la cúbica, vas a aplicar la lineal, la cuadrática, ¿cachai? Y después te lanzáis a hacer los demás, porque aquí es donde partimos desde el 8, aquí partimos desde el 5, entonces primero tienes que aplicar esta fórmula, esta de acá, ¿cierto? Y después igual ir aplicando los cuadrados, los cubos, ¿cierto? Esa es la estrategia, ¿ya? Para ir aprendiendo eso. Ya, gracias, profe. Vale. Bien, creo que de la guía que yo les mandé hicimos la primera parte. Nos faltaría hacer la parte de las sucesiones y unas progresiones, ¿ya? Creo que estamos en el tiempo, no sé si alguien más tenga alguna duda que podamos revisar. La próxima semana, ¿les parece si lo programamos hasta las 4:30? Para yo no dejar ningún compromiso hasta las 4:30 y podemos estudiar de las 2:30 a las 4:30. ¿Les parece bien o no? Ya, profe, por favor. Ya, profe, por favor. Ya, entonces, si ustedes tienen alguna tarea o algo así, mándenme o alguien, Daniela, usted, ¿ya? O la Cata, puede ser, o el John, cualquiera. Me manda un mensaje interno, ¿ya? Me mandan un mensaje interno, entonces ahí tal vez nos podemos comunicar. Yo te digo, ya, Cata, a ver, manda la imagen al equipo, entonces yo ahí te puedo escribir alguna explicación de cómo poder abordar el ejercicio para que puedan avanzar. ¿Vale? Ya, profe. Ya. Voy a detener la grabación y si me dan un segundo.